Bueno, a ver. ¿Seguimos, chicas? ¿Seguimos, chicas? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, a ver, la compañera estaba hablando sobre el coronavirus, ¿sí? Ah, profe, Sí, te escucho. acotando lo que estaban diciendo, Sí. yo vi que Rusia hizo una vacuna para perros, gatos, conejos y salamandra, algo así, para el coronavirus. Y decía, ¿por qué? Porque hay una, así como nosotros que nos ponen esa vacuna, para ese animalito también hay ahora. Claro, pero tengamos en cuenta que es diferente, como decimos, ¿sí? Claro, claro, pero ellos parece que hicieron por las dudas, ¿no? Sí, porque dice cada vez más fuerte va a estar los virus, así que... Y claro, cada vez más fuerte van a ser los virus. Por eso es importante primero no tener miedo eh, y, eh, y reforzar el sistema inmunológico, ¿sí? Apuntar cada vez más a reforzar nuestro sistema inmunológico. Eso sí es importante. ¿Sí? Entonces, decíamos recién, no sé, la compañera estaba hablando ¿terminaste de hablar de lo que querías aportar sobre el coronavirus? ¿Sí? Tu micrófono, Sandra. ¿Cómo? Tenés apagado el micrófono, Sandra. ¿No está activado el micrófono? No lo tiene activado. Dice que lo tiene apagado. Acá, ¿No? lo último, profe. Dice, es un virus que tiene una tasa de mortalidad del 2%, que Ajá, solo es agresivo frente a personas con una baja defensa en su organismo o personas mayores. claro. Y sí, en realidad la mortalidad es baja, ¿sí? La mortalidad de este virus es baja, aunque nos asustamos cuando vemos eh, la, Pero la- eso es porque tienen la- otras patologías, profe. claro, aunque nos asustamos cuando vemos las estadísticas, tengamos en cuenta, ¿sí? Que la gente que fallece, lamentablemente fallece, eh, son personas que tienen un terreno biológico, ¿sí? Con una inflamación importante, son cuadros inflamatorios de bajo grado, por eso son silentes, son personas que tienen patologías de base, como decíamos recién, tienen comorbilidades. Entonces, para el que tiene un sistema inmunológico competente, pasa como un cuadro gripal, ¿sí? ¿Alguna de ustedes tuvo COVID? Sí, yo muchas veces tuve, profe. ¿Cómo? Yo muchas veces tuve. ¿Ya, tu- Yo, si no me pongo una penicilina, no me baja la fiebre con nada. ya tuviste varias veces COVID? Sí, varias veces tuve. Bueno, ¿quién más Me tuvo? quedé, inclusive me ¿Eh? quedé hasta sorda, profe, no solamente que ¿Cómo? no tenía gusto, sino hasta sorda. Y me ponía penicilina y la penicilina inclusive tardaba como 2 días en hacerme efecto. ¿Quién más tuvo COVID en este grupo, chicas? Creo que nadie del grupo, gracias a Dios. ¿Cómo? Creo que nadie del grupo, solo Sandra, por lo que cuenta. Bueno, ¿y Profe, yo le quién? quería preguntar, Yo también. mucha gente dice que
que después que ha tenido COVID o que ha estado mal así en terapia, Ujú. queda, queda mal. Hay gente que no puede respirar, se desvanece. Yo escuché de personas que le afectó, gente joven que contaba, que tienen que operar ahora la cadera o la mano, que ya no pueden mover los músculos, Ajá, que tienen que ser operados. ajá. ¿Qué es lo que le hace, profe? ¿Por qué hace eso el virus? La parte muscular afecta y la parte nerviosa. Eso es lo que me llama la atención. En realidad lo que hace es generar un cuadro de, nosotros le llamamos tormenta, ¿sí? Tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hace? Como tiene receptores en muchas células de diferentes sistemas, sobre todo el corazón, del cerebro, del sistema renal, del sistema digestivo, del sistema respiratorio. Todo lo que hace es generar un proceso inflamatorio muy importante y después de ese proceso inflamatorio, cuando tendría que venir en la fase de reparación y de curación, digamos, ¿sí? Esa fase de reparación en realidad no ocurre y esa persona queda en un estado de, digamos, en un estado de inflamación crónica y ahí aparece esas secuelas que decís vos, que a veces son secuelas a nivel, por ejemplo, respiratorio, que quedan con fibrosis, o secuelas a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí? Donde vemos a nivel articular o a nivel muscular estas eh, roturas importantes, o sarcopenia, rotura importante y pérdida importante de la masa muscular, por ejemplo, ¿sí? O destrucción de los cartílagos articulares. Pero a ver, hay que tener claro que todo esto ocurre, esto no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Esto le pasa a personas que cuando están en la fase de, digamos, de reparación, ¿sí? O de resolución, podríamos decir, del cuadro infeccioso, tienen un sistema inmunológico, como decíamos recién, que está deficiente, que no los puede defender o que no puede reparar. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad de base, ¿sí? Porque tienen una comorbilidad. Lo que se hace, lo que se está haciendo ahora, inclusive se está haciendo en otros países, la semana pasada yo estuve hicimos un masterclass con el doctor Barristir de Estados Unidos y lo hicimos, por supuesto, con diferentes colegas de diferentes partes del mundo y la verdad que fue muy interesante, se habló mucho de las diferentes terapias que hay y la terapia con omega 3, la terapia con antioxidantes, con suplementos y con vitaminas. Por eso, por ejemplo, yo, en mi caso particular, a mis pacientes que están haciendo COVID o que están pasando por ese cuadro infeccioso, los suplemento cuando están en esta fase de reparación para evitar justamente las secuelas, ¿sí? No está normatizado este esquema de tratamiento acá en la Argentina y lo están haciendo en otros lugares, ¿sí? Eh, es diferente el esquema digamos, que están haciendo acá, ¿sí? El esquema que se está haciendo acá es un esquema que suele dejar secuelas a veces porque se están usando muchos corticoides, ¿sí? Entonces, para ayudar a que el paciente se recupere bien y no caiga en estas secuelas, ¿sí? En este plan B de fibrosis y de lesiones, es importante esto que decimos, y ayudarle o darle la materia prima al organismo para que el organismo pueda fabricar esos compuestos, esas biomoléculas para poder
digamos, reparar, ¿sí? Reparar ad integrum, o sea, reparar sin secuelas, sin que quede una secuela que después, por supuesto, traiga una limitación al paciente, como decíamos recién, una secuela respiratoria que después me deja con una limitación y con una restricción, ¿sí? Con una capacidad respiratoria restringida, por ejemplo. Entonces sí, eso es importante verlo y tratarlo antes de que, digamos, de que el paciente quede con la secuela. Sí, alguien me preguntó o Sí, me habló. no, Sí. profe, otra vez, disculpe. El virus, o sea, el virus en general, cualquier virus. ¿Cómo? ¿Me puedes Con hablar un poquito más fuerte? El virus en general, Ajá, cualquier virus, ajá. ¿con oxígeno muere? ¿De qué depende? Depende de las condiciones, ¿sí? Si el virus, por ejemplo, este virus, puntualmente, o una vacuna, lo mismo, en este caso hablamos de virus, o podemos hablar de seres vivos, digamos, ¿sí? De bacterias o de hongos. En este caso, como no se trata de un ser vivo y es una partícula nada más, la condición fundamental para, digamos, estimular o no la replicación del virus son las condiciones del medio, ¿sí? Y las condiciones del medio tienen que ver, por supuesto, con la concentración de oxígeno, tiene que ver con el pH del medio también, que es importante, tiene que ver con la temperatura corporal. Entonces, hay determinadas condiciones, digamos, que van a hacer que el virus se replique más rápido o más lento. O sea que con oxígeno vive igual el virus. A ver, El el, oxígeno no lo el- mata. volvemos al concepto de que el virus, ¿sí? Es una partícula, no es un ser vivo. Entonces, Sí. no es el virus, sino cuando vos le estás sacando oxígeno a la célula huésped, ¿sí? Lo que estás haciendo es disminuir la capacidad de replicación, ¿sí? Digamos, del virus dentro de la célula huésped. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí, No es porque yo el escuché de un doctor, mecanismo. ¿Cómo? que yo escuché de un doctor que, por ejemplo, el virus con oxígeno, o sea, muere, o sea, se destruye. Entonces yo decía, ¿por qué no se usa ozono para tratamiento? El O ozono sea, es que una, sin es una doble de terapia que se oxígeno. utiliza como, como un medio digamos, de esterilización, podríamos decir, ¿sí? O como un digamos, desinfectante, ¿sí? A lo mejor de un ambiente o de una determinada área de trabajo, por ejemplo, en el gabinete de ustedes, en el consultorio de ustedes, a través de ozono, lo que pueden hacer es disminuir la carga viral en el aire, ¿sí? Eso sí, El ozono sería un gas. el ozono es un gas, sí. Gases. Sí, sí, sí. Sí, 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 es un Sí, gas, que tiene el no, doble de no es oxígeno. oxígeno, ¿eh? Que tiene el doble de oxígeno, ¿puede ser? Claro, sí, tiene exactamente, sí. Porque yo sé que eso se usa para tratamiento principalmente para diabéticos, que lo que Sí, hace es limpiar la sangre, claro, que pueda fluir mejor. tiene muchas indicaciones, sí, tiene muchas indicaciones, pero fundamentalmente lo que hace es mejorar la oxigenación de los tejidos, ¿sí? Mm. Lo que hace es ¿Y el dióxido de cloro, profe? Y el dióxido de cloro es un tratamiento que también, Se está usando sí, es como en Bolivia y en Perú. ¿cómo? Se está usando en Bolivia y en Perú ese tratamiento Claro, es para un lo de excelente, COVID-19. sí, es excelente la terapia.
pero está considerada una terapia alternativa, ¿sí? Es muy, muy buena y ha demostrado ser muy efectiva, ¿sí? Muy, muy efectiva. De hecho, hay muchos, también mucha evidencia de esta terapia en Bolivia, en Perú, como decía vos recién, ¿sí? Y que realmente han demostrado bajar el número de casos. Sí, sí. Es El muy dióxido de cloro bueno. ese que tomó Canosa, ese es, supuestamente Claro, que eso... sí, sí. Ah, Exactamente. Se hicieron unos, ah, Ese. eso mató una bebé este fin de semana, una bebé de 8 meses. La madre le dio a tomar eso. pero es una irresponsabilidad darle eso a un bebé. Sí, le dio eso a la mujer. ¿Dónde ocurrió No eso? sé por qué. En el sur, no me acuerdo si era en Río Negro o Neuquén. ¿Cuándo fue eso? ¿Ahora, esta semana? Sí, este fin de semana escuché yo en la tele. Pero qué barbaridad. 8 meses No fue tenía este la fin de bebé. semana, eso lo hicieron hace 3 meses atrás, cuando Canosa No, andaba no, tomando este dióxido de sábado, cloro. no, no, eso fue, sí, esa vez que pasó de un nene, una nenita de 2 años por ahí. Pero Sí, esto pasó este fin de semana, de 8 meses la bebé. qué tremendo. Qué tremendo, Sí, Dios mío. Tremendo. Profe, No, no está indicado ¿por qué, en menores. ¿Eh? profe, ¿por qué hay gente que después de vacunarse, la vacuna le provoca trombosis y fallece? ¿Por qué qué? ¿Por qué después de vacunarse la gente muere por trombosis? Y mira, el mecanismo, ¿sí? El mecanismo que tiene ese fragmento de, digamos, de lo que va en la vacuna, ¿sí? Ese mecanismo ese fragmento lo que hace es estimular mucho la inflamación, ¿sí? En la estimulación de la inflamación se estimula mucho a que, entre otras cosas, ¿sí? Sobre todo el sistema vascular se pone como en alerta, ¿sí? Y al ponerse en alerta se activan muchos factores, entre esos factores se activan factores de coagulación. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? Que decíamos hoy, si tenemos, digamos, de base alguna comorbilidad, por ejemplo, una persona que tiene, vamos a suponer, una cardiopatía, una persona que tiene una hipertensión, o que ya tuvo a lo mejor, o que es diabético, o, o que tiene, o que está tomando algún medicamento, eh, por, por alguna razón, digamos, de disfunción endotelial o vascular, por supuesto que va a tener más riesgo de hacer trombos, ¿sí? Entonces, no es por ahí vacunar o vacunarse por, no sé, por Claro, lograr esta inmunidad de rebaño que decimos, ¿sí? Que muchas veces exactamente. las Para mí vacunas es también, las importante inmunizaciones también tienen sus contraindicaciones, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones va a tener sus contraindicaciones, entonces no es para todos, ¿sí? En este caso, estas terapias que están ahora surgiendo, todas de diseño de diferentes vacunas, porque vemos que hay diferentes tipos, eh, cada una tiene un mecanismo diferente de inmunización. Por lo tanto, vamos a ver y vemos, de hecho, diferentes reacciones adversas, ¿sí? claro, sí, sí. Eh, que por supuesto, eh, lamentablemente, por la celeridad con la que salieron, digamos, a hacer la inmunización, muchas fases se saltearon. La mayoría de las fases de experimentación que se hacen en animales de laboratorio, y en este caso, bueno, estas reacciones, estos efectos adversos se está viendo ahora, ¿sí? Se está viendo ahora con la inmunización, pero no
no como debería verse en los animales de experimentación, sino en las personas que están recibiendo la inmunización. ¿Sí? Sí, sí. Profe, ¿y todos los virus miden lo mismo? No, no, hay virus que pueden vivir horas, y hay virus que pueden vivir varios días, por ejemplo, y depende de la superficie. No es lo mismo una superficie como el vidrio, que una superficie porosa como una madera, que el piso, ¿sí? No, no es lo mismo. Depende de la superficie y depende, por supuesto, del tipo de virus. ¿Eh? En este caso, por ejemplo, es un virus eh, que puede vivir muchas horas, ¿sí? Eh, y que habitualmente no queda mucho tiempo en el aire porque es un virus pesado. ¿Eh? Pero sí puede sobrevivir muchas horas en el piso, por ejemplo, en el suelo, ¿eh? O sobre una superficie. Ah, sí, sí. ¿Y la medida es la misma de todos los virus o varían? No, varían, por eso decimos, ¿sí? El tamaño, si bien todos son microscópicos, hay más chiquititos, más grandes. En el caso puntual de del coronavirus, es un virus pesado, ¿sí? Un virus, en cuanto al tamaño, digamos, si lo comparamos con otros virus, sí, es un virus pesado, por lo cual no está mucho tiempo en el aire, ¿sí? O sea, no forma parte de ese micro aerosol, digamos, que se encuentra o que está en el aire cuando hay mucha gente en un ambiente y están hablando, ¿sí? Están intercambiando. ¿Sí? Bueno, entonces decimos que vamos a tener virus que atacan animales, que atacan vegetales y prófagos que atacan bacterias. ¿Sí? Entonces, en este caso, el que estamos hablando es un virus animal. ¿No? Animal, y bueno, ahí estamos todos también incluidos. Entonces, el material genético decíamos hoy que puede ser ARN o ADN. En el caso del ARN, puede ser de una cadena, de dos cadenas. Acá, por ejemplo, como ejemplo de los virus que atacan a los vegetales, son de tipo ARN y son monocatenarios, o sea, son bien sencillitos, ¿sí? La estructura licoidal que vimos hoy, el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? No tiene envoltura. Es bien simple. En el caso de los virus que afectan, por ejemplo, en este caso, los profagos, los que afectan a los que atacan a las bacterias, tienen un tipo de estructura de ADN, de doble cadena, así que es bicatenario y es bastante, la estructura, digamos, bastante compleja. Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Que tenía una cabeza, una cola, tiene una cápside bastante compleja. Y ejemplo, el T4, por ejemplo, bacteriófago. Estos son ejemplos nada más. ¿Sí? Y dentro de los virus animales hay de todo tipo, porque tenemos ARN monocatenario o bicatenario y tenemos también ADN monocatenario y bicatenario. O sea, tenemos de todo tipo dentro del virus que atacan a los animales. ¿Sí? Habitualmente tiene cápside con la forma como veíamos recién, cilíndrica, ¿sí? Tipo saédrico, porque son redonditos, tienen envoltura, y ejemplos tenemos miles, ¿sí? En este caso podemos hablar del HIV, podemos hablar de la influenza. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos a los virus? En este caso son todos ADN, y ahí tenemos los virus de las verrugas, por ejemplo, de la familia de los papovavirus, que son ADN, no tienen envoltura, por eso son desnudos, eh, producen verruguitas, ¿sí? Y los denominamos los virus del papiloma humano, los del HPV. ¿Sí? Después tenemos de la familia de los poxvirus, por ejemplo, que también son todos ADN, en este caso tienen envoltura membranosa,
Como ejemplo, podríamos citar al virus de la viruela, que produce esta enfermedad, que sabemos que ya no está más, digamos, se erradicó, porque con una inmunización, con una vacunación de rebaño en su momento que se logró en la población mundial, se pudo erradicar a la enfermedad, ¿sí? De la familia de los herpes virus, que también son todos ADN, en este caso también tienen una envoltura membranosa. Estos son de la familia de los herpes, o esas grietas, ¿sí?, que aparecen en los labios o pueden aparecer en los genitales. Son diferentes, ¿sí? El herpes simple tipo 1, que es labial, y el herpes simple tipo 2, que es genital, ¿sí? Son diferentes especies de la misma familia. Y dentro de esta familia, el de la varicela, que es el que produce tanto la varicela como el herpes zóster, ¿sí? Esa es la misma enfermedad, solo que en una primera exposición produce la varicela, que son todos esos granitos que aparecen, digamos, por todo el cuerpo, ¿sí?, a cualquier edad, actualmente es de la infancia, y que en una segunda exposición ya no es más varicela, ya no hay más virus, pero sí aparece la lesión nerviosa que es el herpes zóster. Ninguna de estas enfermedades virales requiere antibióticos. ¿Por qué? Porque son virus. Los virus no se tratan con antibióticos, se tratan con antivirales. Después tenemos de la familia de los adenovirus, que producen las infecciones, como nombrábamos hoy, algunas respiratorias, entéricas, o, por ejemplo, los virus de las conjuntivitis virales, ¿sí? Las gastroenteritis, como decíamos, los rotavirus, o los adenovirus que producen las infecciones respiratorias. Por ejemplo, dentro del grupo de las respiratorias, el más común, el resfriado, ¿sí? Después tenemos el del parvovirus, que en el caso del parvovirus afecta a las ratas, ¿sí? Es el virus de la rata. Y bueno, en algunos casos sabemos que hay virus que, habitualmente el virus es muy específico, es decir, que si afecta, por ejemplo, a una especie como esta, la rata, es difícil que afecte a otra especie, ¿sí? Totalmente. Pero esa mata a los perritos bebés, el parvovirus ese. Claro, exactamente. Pero Los tenemos, revienta. claro, pero fíjate vos que pasa eso que vos decís, por ahí a estos animalitos no le hace nada y a otros animalitos sí los puede matar. Entonces, tiene esa característica, pero suelen ser específicos de una especie. Pero a veces pasa, como nos tocó ahora, por ejemplo, con el coronavirus, ¿sí?, que a los gatos o a los murciélagos no les hace, digamos, mayormente daño, ¿sí?, pero al pasar a nuestra especie, nos provoca, digamos, un cuadro desde leve, moderado, inclusive hasta la muerte, ¿sí? Claro, la peste negra, esa que Claro, pasó en Europa, profe. claro, Esa que era también transmitida por la rata. claro, la peste negra era justamente la Yersinia, pero en ese caso, ¿sí?, no era un virus, era producido, Era por las pulgas de la claro, rata. sí, que Ah, estaba sí, ahora me acuerdo. claro, que tenían la Yersinia, y bueno, y a partir de ahí, ¿sí?, eso pasó a nosotros y terminó provocándonos, o provocando la muerte, ¿sí? Después acá tenemos ARN, dentro de este grupo está el que ahora, digamos, hablábamos, o digamos, el que está en pandemia ahora, el coronavirus, ¿sí? Fíjense que acá tenemos ARN
de tipo bicatenario, como son los reovirus, que producen diarreas, habitualmente en la población más susceptible, que son los niños, o de los ortomixovirus, cuadros gripales, o por ejemplo los paramixovirus, que pueden producir el virus, estas enfermedades, la parotiditis o papera, ¿sí? Que es la infección de las glándulas salivales mayores, y el sarampión, como también un cuadro de infección viral que puede ser leve o puede ser grave, como decíamos hoy cuando hablábamos de los virus, dependiendo de qué, dependiendo del sistema inmunológico, siempre dependiendo del sistema inmunológico, ¿sí? Los rhabdovirus, que forman parte de los virus de la rabia, los picornavirus, que producen diferentes tipos de infecciones, ¿sí? Desde infecciones cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, incluido el virus de la poliomielitis. Los togavirus, que todos son ARN, fíjense. En el caso, como decíamos recién, acá tenemos este que es bicatenario y estos son toda una sola cadena, monocatenarios. Y en el caso del coronavirus, decíamos que es monocatenario también, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el virus de la rubiola, el togavirus, el virus, los retrovirus, que en ese caso tenemos los del HIV, que producen la inmunodeficiencia, el 1 y el 2, y el de leucemia de las células T, que produce justamente la enfermedad leucemia de las células T. ¿Sí? Entonces, decíamos que pueden ser o ADN o ARN. Estos se replican todos en el citoplasma, estos se replican todos en el núcleo de la célula huésped. ¿Sí? Acá vemos también ejemplos, ¿sí? No nos vamos a detener, pero son todos diferentes. Fíjense que tienen diferentes formas, diferentes estructuras, ¿sí? Esa es una característica de los virus animales. ¿Dónde están los virus? Y en todos lados, porque como hablábamos de las bacterias la vez pasada, sí, voy a encontrar en todos lados, voy a encontrar en el aire, en el agua, en cualquier superficie, en cualquier medio ambiente terrestre, va a haber o puede haber partícula, ¿sí? Inerte, ARN o ADN. ¿Sí? Y es importante también saber que fueron evolucionando, ¿sí? ¿Para qué? Para poder infectar todo tipo de forma de vida. Por eso encontramos virus animales, virus vegetales y virus que infectan a estos microorganismos, ¿sí? A los que denominamos fagos, profagos o bacteriófagos. Siempre tienden a ser específicos sobre el tipo de célula que infectan. Por eso decíamos hoy que es difícil que un virus vegetal, ¿sí? Pueda infectar a otra especie, como puede ser un animal. Pero sí, el ejemplo que daban ustedes sobre el parvovirus, ¿sí? Como dentro de la misma, digamos, de la especie animal, ¿sí? Del roedor por ejemplo, a los perros, ¿sí? Puede producir infección. Pero es difícil que pase a otra especie, aunque puede ocurrir también como está ocurriendo ahora, ¿sí? Es más difícil. Y otras veces lo que hace es el ejemplo que hablábamos de, por ejemplo, de la peste bubónica, ¿sí? Que pasa de la rata al ser humano, y cuando está en el roedor, a lo mejor está como vive, digamos, en el intestino y no le ocasiona daño, pero cuando pasa al ser humano, sí puede producir mucho daño, ¿sí?
Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso como ejemplo, ¿sí?, del Hanta, el virus Hanta. Es un virus que normalmente se encuentra en los roedores, no es de nuestra zona, pero si nos vamos un poquito más al centro y al sur del país, es un virus que se encuentra en los roedores de la zona del centro del país hacia abajo, ¿sí? Y es normal, digamos, para la gente que vive en esa región, una infección por hantavirus. No sería normal para nosotros porque la zona en donde vivimos no es endémica, pero sí en el sur o en el centro del país, sí, sería totalmente normal, ¿sí? Y por ejemplo, lo que a lo mejor a esa ratita no le provoca absolutamente nada, a nosotros, ¿sí?, nos provoca una enfermedad hemorrágica. De hecho, es la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Está descrita como la fiebre hemorrágica argentina y, bueno, por suerte tenemos una vacuna también contra el virus Hanta, ¿sí? Por eso todas las personas que van a vivir a la zona del centro o sur del país tienen que tener el esquema de vacunación del virus Hanta, ¿sí?, porque en esos lugares este virus es endémico. ¿Cómo se reproducen los virus? Se pueden reproducir metiéndose dentro de la célula huésped, ¿sí?, utilizando toda la maquinaria de esa célula huésped para multiplicarse y a partir de ahí hacer estallar la célula y que salgan un montón de virus o de partículas nuevas con capacidad infectiva. O puede, digamos, ingresar a la célula huésped, meterse en el núcleo y unirse al material genético de esa célula huésped y producir cambios genéticos en esa célula huésped. Es decir, que a partir de ahora, esa célula huésped tiene material genético de ella misma y material genético del virus. Y una vez que infectan una célula huésped, pueden desarrollar dos tipos de comportamiento. Producir la muerte de la célula, ¿por qué? Porque actúan como agentes infecciosos, o pueden actuar como agentes atenuados, ¿sí?, donde, como decíamos recién, producen cambios, modificaciones en el material genético de la célula huésped, y entonces quedan en un estado de latencia. Acá lo que vemos son las fases de infección de, en este caso, un virus, ¿sí?, frente a su célula huésped, que es esta bacteria. Entonces, a este virus, que lo denominamos bacteriófago, se tiene una fase de fijación, porque a través de su cola, ¿sí?, lo que hace, esta cola tiene enzimas, tiene proteasa que destruye la pared. Entonces, a partir de ahí puede ingresar material genético que inyecta a través de, digamos, de esta estructura que tiene de banda y lo que hace es producir un mecanismo de contracción para que ese material genético se vacíe desde la cabeza hacia digamos, hacia el interior de la bacteria, de la célula huésped, y por último, ese material genético penetra y puede o fusionarse al material genético o utilizar esta maquinaria para poder replicarse y a partir de ahí hacer estallar esta célula huésped, ¿sí? Entonces, decíamos, tiene una fase de fijación, se unen a la pared bacteriana por la cola